Nuestro hermano Beto decía, ¿qué es lo que tradicionalmente se celebra el día de hoy? ¿Mandé? El Domingo de Ramos, ¿verdad? Y habla de esa última semana que vivió el Señor Jesucristo aquí en esta tierra, digamos, en su cuerpo mortal. ¿Sí es correcto? Eso es correcto, eso es la tradición. Bueno, en la semana ocurrieron varios acontecimientos. Hoy vamos a hablar de uno de los dos que son más importantes, que es de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo que se enseña en la Biblia habla de un sacrificio único, un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio fue hecho precisamente por el Señor Jesucristo, Dios mismo, hecho hombre aquí en la tierra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, versículo 29, no lo busquen, yo se los voy a leer. Juan el Bautista se refirió al Señor Jesucristo diciendo de él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa palabra quita es una palabra muy importante. ¿Por qué es una palabra muy importante? Porque esa palabra viene a sustituir, viene a reemplazar todo un sistema sacrificial que se hacía en el Antiguo Testamento. Recuerden que el Señor Jesucristo nació y vivió toda su vida bajo la ley. Él era obediente a la ley. Él estaba en ese periodo de la ley. Entonces, en el Antiguo Testamento, si ustedes se acuerdan, cuando se ofrecía el sacrificio ahí en el templo, en la parte, obviamente en el lugar santísimo, se mataba, ¿verdad? Se rociaba con la sangre en el propiciatorio, ¿verdad? Con la punta del dedo del sumo sacerdote, tenía que rociar la sangre. Y con esa sangre de ese sacrificio, que era un cordero, ¿qué pasaba? Bueno, esa sangre cubría, ¿verdad? El pecado de todo el pueblo. El pecado, esto se hacía una vez al año, cubría el pecado de todo el pueblo. Pero el pecado técnicamente permanece ahí, estaba cubierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso era una figura, era una sombra del gran sacrificio que iba a venir a hacer el Señor Jesucristo, a morir, ¿verdad?, en la cruz del Calvario por los pecados de toda la humanidad. Entonces, cuando Juan dice aquí en primera de Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita, esa palabra quitar quiere decir el que va a llevar consigo, el que va a cargar, el que va a hacer morir el pecado. Todo eso quiere decir esta palabra quitar, una pequeña palabra, pero que es de una trascendencia enorme para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque a partir de ese sacrificio de Cristo Jesús, los pecados de todos los hombres que confiamos, que creen en Jesucristo, esos pecados son llevados, cargados por el Señor Jesucristo, como ya lo estudiamos en Romanos, y finalmente el Señor Jesucristo, con su muerte, esos pecados también se murieron, también se desaparecieron. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de la muerte de Cristo. Ahora, hay otra palabra que es la palabra sustitución que nosotros escuchamos, que hemos leído, pero tanto esa palabra sustitución no incluye todo lo que es realmente esta obra, este hecho de que el Señor Jesucristo muriera por todos y cada uno de los pecados, por todos y cada uno de los pecados, desobediencias, rebeliones, transgresiones y cualquier otra forma de las 7 formas de pecado que están mencionados en la Biblia. Él pagó por todos ellos. Entonces, esta palabra, sustitución, es una palabra que es necesario ampliarla con otras palabras para que nosotros lleguemos a una comprensión clara de lo que realmente significó la muerte del Señor Jesucristo. Con todo esto que yo les acabo de platicar ahorita a manera de introducción, hoy vamos a ver la muerte de Cristo y vamos a ver 6 implicaciones de la muerte de Cristo que todo creyente debe de conocer perfectamente. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? 6 implicaciones que la muerte de Cristo debe de ser sabida por quién, por todo creyente. De eso vamos a hablar el día de hoy. Bueno, ¿cuál es la primera implicación que tuvo la muerte de Cristo? Y antes de entrar a esa primera, yo les quiero decir otra cosa. ¿Ustedes creen realmente que el Señor Jesucristo murió? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Nada más hay como un dato histórico. Los que vengan el día viernes a la reunión
de oración, que también vamos a tener un estudio, vamos a ir detalladamente viendo qué es lo que ocurrió. Muchas personas piensan que el Señor Jesucristo murió un viernes, pero en realidad no fue así. ¿Quieren saber cuándo murió el Señor Jesucristo realmente? Vengan el viernes, porque ese va a ser el tema del día viernes. Viernes a las 7:30 de la noche, aquí los esperamos, porque el tema de hoy es otro. El tema de hoy es saber qué implicó esa muerte. El Señor Jesucristo, y yo les decía, abriendo un paréntesis, uno más, fíjense que cuando un hecho se tiene que comprobar, no es como hacer un ejercicio científico. Ustedes conocen el método científico, ¿verdad? De observación, experimentación, hipótesis, teoría y ley. Es decir, es un hecho. Ese método científico se utiliza para comprobar cosas de ciencias, pero cuando se trata de un hecho de las ciencias sociales, no podemos utilizar ese método. Tenemos que utilizar el método científico, pero para las ciencias sociales. Y ese método científico consiste en se conoce ¿cómo? ¿No se acuerdan? Ya se los he dicho en otras predicaciones. Se llama el método testimonial. Es decir, se tiene que ir y hablar, investigar con las personas que presenciaron ese hecho para ver si el relato de esas personas concuerda. Y así es como se verifica la historia. Bueno, ustedes saben, por ejemplo, ¿quién fue el autor de la Ilíada y la Odisea? Sí, lo saben, ¿no? Muy famoso. ¿Quién? Homero, ¿verdad? El famoso poeta griego. Bueno, ustedes saben que para que se le atribuya a Homero, tan solo hay dos evidencias externas a sus propias obras de que las escribió. En cambio, para la muerte de Cristo, además de toda la grandísima y amplia información que tenemos en la Biblia, tenemos 9 fuentes diferentes, además de la Biblia, donde se relata, donde vienen estos datos. O sea, la muerte de Cristo es un hecho totalmente comprobado, no solamente por la Biblia, sino también por las ciencias sociales, también por la historia. Y eso es algo muy, pero muy importante. El Señor Jesucristo murió. ¿Y qué significa morir? Bueno, me puse a estudiar ahí, ¿verdad? Para poderles compartir a ustedes esta parte del estudio. Bueno, morir clínicamente es cuando una persona ha dejado de funcionar su sistema cardiorrespiratorio. En otras palabras, cuando su corazón, sus pulmones ya no funcionan, ya no circula oxígeno en todo su cuerpo, su corazón deja de latir, los pulmones dejan de latir y pueden pasar de 4 a 6 minutos y esa persona, poco a poco, las funciones de su cuerpo se van apagando, como si le fueran bajando el switch. Deja de funcionar el corazón, deja de funcionar el pulmón, se apaga otro switch, deja de circular, las células que ya no reciben oxígeno se empiezan a morir desde las partes más lejanas de nuestro cuerpo, extremidades, se empiezan a morir poco a poco, se van muriendo las células hasta que se acabó la función, ya no hay más función y eso es la muerte. El cuerpo del Señor Jesucristo le ocurrió eso, murió su cuerpo. Él estuvo aproximadamente 6 horas sufriendo, clavado en una cruz, 6 horas por todos los pecados de toda la humanidad. La muerte del Señor Jesucristo fue un hecho comprobado. Obviamente, ustedes saben, porque así lo dicen los relatos bíblicos, pero no voy a ahondar mucho en eso, porque eso lo vamos a ver el viernes. Cuando una persona era crucificada, que por cierto, la muerte en la cruz, que era el sistema, ¿verdad?, para matar a los peores y viles criminales que había en el Imperio Romano, utilizaba esa muerte por crucifixión. Estaba destinado para los peores asesinos, para las peores personas. Ese fue el tipo de muerte que el Señor Jesucristo padeció por amor a cada uno de los hijos de Dios. Y esa muerte, en esas aproximadamente 6 horas, Dios descargó el pecado de todas las personas, de toda la humanidad, lo descargó en su muerte, para que, como dije en la introducción, allá en Juan 1:9, este es el Cordero de Dios que quita, es decir, el que iba a llevar, el que iba a cargar el pecado de todos los hombres y el que iba a hacer que muriera en su cuerpo el pecado de todos los hombres. Y eso es lo que ocurrió. Los romanos, al ver que una persona podía tener algún signo de vida, iban, ¿verdad?, con una lanza y traspasaban. Y eso fue lo que le hicieron al Señor Jesucristo
traspasaron. Y de su costado que fue abierto salió agua y sangre. En otras palabras, si ese cuerpo todo hubiera tenido vida, no hubiera salido agua, sino solamente sangre. Pero como el cuerpo ya no tenía ninguna función, por ese orificio literalmente se vació, se salió. Entonces, un cuerpo no puede vivir sin sangre. ¿Okay? Algo más, un aporte más para esto. Los judíos, por su tradición, no podían permitir que un hombre quedara ahí, ¿verdad?, más tiempo colgado en una cruz. Entonces, cerca de las 6 de la tarde, un poco antes, ellos tenían y pedían que le rompieran las piernas a una persona. Si es que alguien todavía hubiera podido sobrevivir, que le rompieran las piernas. Imagínense el dolor que era eso. Si no se murieron por los golpes, los azotes, todo eso, por simplemente el dolor de golpearlos, porque no era un golpecito, no era una ruptura de un hueso, como aquí nos puede pasar con un accidente, no. Literalmente tomaban unos mazos enormes con la cabeza de hierro y con eso daban en las extremidades para que la gente muriera. Al Señor Jesucristo, cumpliéndose la profecía del Antiguo Testamento, no le hicieron eso porque vieron que ya había muerto. Su cuerpo fue muerto por amor a la humanidad, a todos y cada una de las personas. Ahora, ¿qué implica esa muerte para nosotros? Bueno, tiene 6 implicaciones. Y tú y yo tenemos que estar conscientes de que todas esas implicaciones, lo que representaron para Dios y lo que representan para nosotros. Ahora sí, vamos a la primera implicación que tiene la muerte de Cristo. La muerte de Cristo asegura el amor de Dios para con los seres humanos. A pesar de que todo hombre es pecador, Dios, por su puro afecto personal, por su gran decisión soberana de amar a los seres humanos, indignos, ningún ser humano somos dignos de ser receptores del amor de Dios, pero a pesar de ello, Dios decidió amarnos. Hay un versículo que todos leemos, ¿verdad? Y que todos nos sabemos, de hecho es el versículo más conocido por todo el mundo y obviamente hasta los que no son creyentes lo leen, lo recitan o lo ven en alguna transmisión, que es Juan 3:16. Con la muerte de Cristo se garantizó el amor de Dios para con todos los seres humanos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, que el Señor Jesucristo haya muerto garantiza el amor de Dios. Muchas personas dicen, bueno, pues es que yo cómo sé que Dios me ama. Si yo no lo veo, no lo siento en mi vida, no lo palpo. A lo mejor he vivido puro sufrimiento. Lo único que tiene que decirle usted y yo a esa persona es, voltea a ver a la cruz. ¿Quién iba a morir en tu lugar para que tú no sufrieras? Para que tú no pasaras toda la eternidad separado total y absolutamente de Dios. Para los que están tomando notas, Romanos 5:8, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 3, capítulo 3, versículo 16 y Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En todos estos versículos nosotros encontramos algo en común. Todos esos versículos hablan acerca del amor, de cómo Dios ama a las personas que han entregado su confianza a la obra que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, la primera implicación para ti y para mí de que el Señor Jesucristo haya muerto es que con su muerte Dios garantiza, asegura el gran amor que nos tiene. ¿Nos ha? En otra parte de los evangelios, el Señor Jesucristo, ¿qué les dijo a sus discípulos? Que no hay mayor amor que poner la vida, ¿verdad?, por otro ser humano. Y Dios mismo puso la vida no por un ser humano, no por una nación, no por un continente, sino puso su vida ¿por quién? Por todos los hombres. Y no solamente los hombres de aquel tiempo, sino los hombres de todos los tiempos. Por todos ellos, el Señor Jesucristo mostró su amor y Dios también mostró su amor para con todos los hombres de todos los tiempos.
Y entre esos todos los hombres estamos incluidos todos aquellos que hemos creído, que hemos entregado nuestra vida. Entonces, si usted en alguna ocasión ha dudado de que Dios le ame, simplemente esto, vuelva a ver la cruz de Cristo. Esa es la muestra del amor más grande y maravilloso que una persona, que un ser pudo haber hecho por usted y por mí. Nosotros tenemos muchas grandes historias de amor, muchísimas, ¿verdad? Hasta la Hollywood se ha encargado de llevarlas a la pantalla. Tenemos desde el clásico Romeo y Julieta, ¿no? El amor de un hombre por una mujer, que ahí se amaban mucho y N más, muchísimas historias. Pero nunca, nunca, nunca va usted a encontrar en ningún relato, en ninguna novela, en ninguna literatura, de ninguna otra religión, de ninguna otra historia, de ningún pueblo, cómo es que el Dios vivo y verdadero, el único Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, fue capaz de dejar absolutamente todo, su gloria, su majestad, el cielo, todo, con tal de venir y sacrificarse por las personas que amaba, como es el Señor Jesucristo. ¿Quieres más muestra de amor? Yo creo que nunca la vas a encontrar. Nunca vas a encontrar una muestra de amor más grande de que Dios te ama como el que Él haya entregado a su Hijo Jesucristo, para que tú y yo pudiésemos ser salvados, para que tú y yo pudiésemos ser perdonados. La segunda implicación que tuvo la muerte de Cristo es que su muerte constituyó una redención pagada a Dios. Ahora, esta palabra redención la hemos venido estudiando en Romanos. Yo espero que todos se acuerden aquí en esta mañana, ¿verdad? La redención. ¿Qué quiere decir esta palabra redención? Porque esta es una palabra muy, pero muy importante. ¿Qué quiere decir esta palabra redención? Alguien que nos ayude, alguien que se acuerde. ¿Ande? Nos rescató, ¿verdad? Bueno, esta palabra redención implica el pago o rescate por medio del cual las demandas morales justas de Dios fueron satisfechas. Y de esa manera es que Dios puede justificar al hombre pecador. Vamos a leer algunos de estos versículos para que ustedes vean de lo que estamos hablando. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45 nos dice lo siguiente. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 6 habla exactamente de lo mismo. Entonces, el Señor Jesucristo, su persona fue este rescate, es decir, ese pago. Ahora, la muerte de Cristo fue un castigo indispensable, necesario, por medio del cual Dios pudo perdonar al pecador. El pecador, cada persona puede decidir si él quiere pagar con su vida para poder ir al cielo. Evidentemente nadie lo puede hacer. Cualquier persona que no acepta a Jesucristo, simplemente el castigo, lo que merece por su pago, por su pecado, ¿a dónde lo va a llevar? Al infierno, a la condenación eterna. Pero las personas que entregan su confianza, que entregan su fe, que depositan todas sus creencias en el Señor Jesucristo, en que ellos lo merezcan, obviamente van a ser perdonadas por el Señor. Entonces, ese castigo que el Señor Jesucristo representó él mismo al entregarse voluntariamente, fue precisamente ese castigo que era requerido, que era necesario. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que, como decimos vulgarmente aquí en la tierra, ¿va? Tenga la mano ancha. Y evidentemente, desde el Antiguo Testamento, Dios estableció algo, que todo hombre que pecare iba a ¿qué? A morir. ¿Eh? Y que cuando una persona pecaba, lo que merecía era ¿qué? La muerte. Todo eso ya lo hemos estudiado en Romanos, ya no son cosas desconocidas para ustedes. Ahora simplemente quiero irme con ustedes a 2 de Corintios 5:21 para que nos demos cuenta de esta segunda afirmación que les estoy haciendo. 2 de Corintios 5:21
nos dice lo siguiente. ¿Ya llegaron ahí? Dice así Dios en su palabra: al que no conoció pecado, o sea, Jesucristo, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia en Dios, en él. No habría otra manera en la cual Dios nos hubiese podido justificar y perdonar si no es que Jesucristo hubiera muerto en la cruz. Ahora, esta palabra redención, al pagar el precio que Dios requería por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados, con su muerte Cristo automáticamente redimió a todos aquellos que creen en Él, que creen en su obra. En el Nuevo Testamento hay tres palabras diferentes para explicar esta palabra, o mejor dicho, hay tres palabras diferentes para explicar lo que es una redención. La primera palabra, me voy a permitir leerlo, es la palabra agorazo, ¿verdad? Que es griego y que quiere decir comprar algo. Eso es lo que hizo Jesucristo. Él, al dar su sangre, al dar su vida, compró nuestra salvación. El hombre, debido a que es pecador, está sentenciado a muerte. No hay forma. Lo único que puede salvarlo es que alguien pague por él. Y quien pagó por él fue Jesucristo. La segunda palabra que se utiliza aquí en redención es la palabra exagorazo, que implica algo más. Además de comprar algo, y hablando esta palabra, agorazo era cuando una persona que era esclava se ponía en un mercado público y la gente que necesitaba esclavos iba, ¿verdad? Y dependiendo del esclavo que necesitaba, pues pagaba, daba un precio, un dinero, ¿sí?, por esa persona. Y esa persona ya le pertenecía a quien la había comprado. Bueno, esta palabra redimir, cuando se utiliza este término exagorazo, quiere decir que además de que yo lo compro, lo saco del mercado. Es decir, ya no va a ser puesto más a la venta. Ya le pertenece a esa persona y esa persona ya no le iba a poner más a la venta. Y hay una tercera palabra que explica la redención, que es lutro. Y esta tercera palabra quiere decir que además de que yo lo compré, es decir, que pagué por él, de que lo saqué de la venta pública, ahora lo voy a dejar totalmente libre. Y eso es precisamente lo que hizo el Señor Jesucristo. Él nos compró con su sangre preciosa. Él nos sacó, ¿verdad?, del mercado, del dominio de la condenación. Nosotros ya no somos más condenados. Nosotros los cristianos, los que hemos depositado nuestra confianza en Él, ya no estamos en el mercado de la condenación. Ya no le pertenecemos a Satanás, ni nuestra alma va a ir al infierno cuando nos muramos. Nuestra alma va al cielo. Nosotros ahora le pertenecemos a Dios. Ya no estamos en el mercado de la condenación. Y lo tercero que hizo Jesucristo es, con esa compra, ahora nos dejó libres. ¿Para qué? No para hacer lo que queramos, no para vivir como nos plazca, como hemos venido estudiando. Nos compró con libertad ahora para que nosotros podamos decidir voluntariamente servir a nuestro Dios, para que nosotros podamos decidir ser santos, estar preparándonos, estarle sirviendo, estarle adorando, estar dedicando nuestra vida a Él. Porque eso es lo más importante, queridos hermanos. ¿Sí? No es que el Señor Jesucristo nos compró nada más, nos rescató, no, sino que también Él ahora nos da la libertad, nos ha libertado. Tenemos una grande y maravillosa libertad espiritual. Ya no somos esclavos del pecado, como hemos venido estudiando en Romanos, somos libres. ¿Sí? Libres del pecado, de la culpa, de la maldad, de las consecuencias, de muchas de las consecuencias que íbamos a nosotros a tener. ¿Sí? El concepto de redención abarca esas tres cosas. Que Jesucristo con su sangre nos compró, Jesucristo con su sangre nos sacó del mercado de la condenación eterna y que ahora tenemos libertad. La tercera implicación que tuvo la muerte de Cristo para nosotros es que la muerte de Cristo constituyó una propiciación para el pecador.
La muerte de Cristo fue un acto de obediencia perfecta a la ley para todos los pecadores. Ningún ser humano, el mejor ser humano que haya pisado esta tierra, aunque él se haya sacrificado, aunque él haya hecho por ti, por mí, eso no era algo perfecto. Entonces, el Señor Jesucristo con su muerte fue la única propiciación o satisfacción que Dios demandaba para poder perdonar el pecado. Esta palabra propiciación se usa normalmente para designar la cubierta. Ustedes se acuerdan que ahí en el lugar santísimo estaba el arca, ¿verdad? Y dentro de esa arca, bueno, estaba pues las tablas de la ley, la vara de Aarón, que por cierto, ¿verdad? Reverdeció, según lo que cuenta la palabra en el Antiguo Testamento, pero la tapa que estaba ahí, que cubría, eso era el propiciatorio. Bueno, en esa tapa es donde se derramaba, ¿verdad? La sangre de los sacrificios. 7 veces, ¿verdad? Tomaba sangre el sumo sacerdote y la rociaba en el propiciatorio. Bueno, esa tapa especial, el propiciatorio que cubría lo demás, esa parte constituía el propiciatorio. Ahora, la propiciación era precisamente el sacrificio, es decir, lo que se ponía ahí. Y el Señor Jesucristo vino a hacer ese sacrificio perfecto. Ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento, para poder elegir un cordero o un macho cabrío o un toro o lo que se iba a sacrificar, tenía que ser un animal como perfecto, que no tuviera ningún defecto, que no estuviera cojo, que no le faltara un ojo, que no estuviera enfermo, en fin, físicamente tenía que cumplir con muchos requerimientos. Bueno, eso asemeja al Señor Jesucristo. El sacrificio del Señor Jesucristo fue un sacrificio, un propiciatorio perfecto, una propiciación perfecta. ¿Por qué? Porque Él jamás cometió un solo pecado, porque nunca fue hallado pecado en su boca, ni engaño, ni maldición, nunca pensó mal, nunca hizo absolutamente nada incorrecto. Él obedeció perfectamente la ley. Todo lo que ningún hombre podemos hacer, el Señor Jesucristo lo hizo. Por eso es que Él fue la propiciación perfecta, el sacrificio perfecto. Y de esa manera las demandas de Dios fueron satisfechas. Y eso es lo tercero que representó para nosotros la muerte del Señor Jesucristo. Entendamos esto, hermanos. Cristo, con su muerte en la cruz, satisfizo todas las demandas morales que Dios tenía para poder perdonar el pecado de todos los seres humanos, absolutamente todo. Nosotros, a cerca de 2000 años de distancia, a veces lo decimos de una manera sencilla. Cristo se sacrificó por nosotros. Nosotros no vamos a poder nunca hacer nada para agradecer eso. No tenemos forma. Pero lo que sí podemos hacer es vivir una vida sincera, una vida genuina. Como ya les hemos dicho en los estudios de Romanos, nosotros no podemos vivir una vida perfecta, pero sí una vida sincera. Podemos nosotros ser sinceros y vivir y servir y tratar honestamente con nuestro pecado, tratar honestamente con ellos, servir a Dios, entregarnos a Dios en todo lo que nosotros podamos. Eso nunca, con todo lo que hagamos como cristianos, jamás vamos a poder pagar lo que hizo Dios por nosotros, lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Pero tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. La cuarta implicación que tuvo la muerte de Cristo es que la muerte de Cristo trajo reconciliación al pecador con Dios. La muerte de Jesucristo no solo satisfizo a un Dios santo y justo, sino que también proveyó las bases por medio de las cuales el mundo fuera reconciliado con Dios. Esta palabra de reconciliar la encontramos en el Nuevo Testamento varias veces. Una de ellas, por ejemplo, está en Segunda de Corintios. Si vayan por favor conmigo, Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20. ¿Ya lo encontraron? Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 a 20.
Dice así Dios en su palabra. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fíjense que este término de reconciliados es muy importante, porque aquí dice que estaba reconciliando al hombre con Dios. ¿Por qué? Porque del lado del que se cometen las faltas no es del lado de Dios, sino es del lado de quién? Del hombre. Ninguna persona, ¿sí?, puede tener paz. Ninguna persona puede estar reconciliada, es decir, puede estar en una plena comunión con Dios si previamente sus pecados no han sido perdonados a través de la sangre de Cristo Jesús, a través de que Jesucristo nos redimió, que Él pagó el precio. Ninguna persona. Así es que ninguna persona de cualquier sistema religioso que ustedes quieran, de cualquier religión, no me importa la que ustedes me digan, ninguna de esas personas está reconciliado con Dios. En cambio, los cristianos, los hijos de Dios, sí estamos reconciliados con Dios. Sí podemos incluso de una manera consciente y de una manera respetuosa decirle a Dios, Abba Padre, Abba. Estamos reconciliados con Dios. Dios ya no está enojado con nosotros, ya no somos hijos de ira, ya no vamos camino al infierno, los cristianos verdaderos, vamos camino al cielo. Tenemos las puertas del cielo abiertas para cuando ese momento llegue para cada uno de los cristianos. Somos amigos de Dios. El Señor Jesucristo les decía, ¿verdad? Vosotros ya no sois más mis discípulos, ¿ahora qué sois? Mis hermanos. ¿Sí? Somos hermanos del Señor Jesucristo. Hijos de Dios, estamos reconciliados con Dios. En cambio, dice la Escritura, porque Dios está airado todos los días con el impío, con aquella persona que no cree en Dios, con aquella persona que se opone a Dios, a su voluntad, a su palabra. Con esa persona Dios está airado, pero con un hijo de Dios, Dios está como reconciliado. Reconciliado. ¿Ustedes en alguna ocasión se han enojado con alguien que quieran mucho? Como por ejemplo con su esposa, los que son casados. Ay, cuando están reconciliados, yo no sé, pero en esos raros momentos en nuestra vida que yo he estado enojado con mi esposa por alguna razón, casi siempre por culpa de ella, yo no hago nada. No, cuando en alguna ocasión hemos estado enojados, pues uno, ¿verdad? Se siente mal. Uno no se halla, ¿verdad? Así, no está tranquilo, no está a gusto. Pero ¿qué pasa cuando llega el momento en el cual hablas con la persona y se aclaran las cosas y dice, bueno, pues está bien, te perdono, bueno, sí, está bien, yo también te perdono y mira, haces las paces, se reconcilias, le das un abrazo, un beso y toda la vida sigue como si no hubiera pasado nada? ¿Cómo se siente en ese momento? Tranquilo, es bien, o con un amigo, ¿no? ¿Qué pasa cuando te enojas con un amigo y sabes que a lo mejor es tu amigo de toda la vida, tu amigo del alma, y se enojan por cualquier insignificancia o por una grande cosa? ¿Hay perdón? ¿Hay diálogo? Se perdonan y las cosas siguen igual. Hay una tranquilidad y una paz, hermanos. La paz que debemos de sentir los cristianos y experimentar todos los días es esta paz, porque hemos sido reconciliados con Dios, con el creador de este universo. Jesucristo es nuestro amigo, Dios es nuestro Padre. Estamos reconciliados con Él. Y si estamos en una plena comunión con Él y somos hijos obedientes, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Nada habéis pedido al Padre en mi nombre, pedir para que vuestro gozo sea, ¿qué? Cumplido. Estamos reconciliados. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo esta terrible guerra, confiemos en Dios en que pronto venga una paz, bajo términos, no sé, desfavorables para una de las dos naciones, que casi todos ya sabemos quién va a tener esas condiciones desfavorables, pero para cuando haya paz y haya una reconciliación, mucha gente va a estar contenta, ¿no? Porque se va a acabar mucho sufrimiento, mucha muerte, mucho llanto. La reconciliación que trajo Dios para con toda la humanidad por medio del Señor Jesucristo es que todas y cada una de las personas de todos los tiempos, de
todas las edades, de todas las nacionalidades, pueden tener una reconciliación con Dios, independientemente de las cosas malas, perversas que hayan podido o que hayamos podido hacer en nuestro tiempo cuando no éramos cristianos. Por medio del sacrificio, Dios las perdona absolutamente todas, te perdona, te limpia de esa maldad y te toma como uno de sus hijos. Estamos reconciliados con Dios. Y esa es una cuarta implicación, una implicación maravillosa. La quinta implicación, la muerte de Cristo eliminó los impedimentos morales para que Dios pudiese perdonar. Ahí, por ejemplo, en esta lámina, ahí seguramente pues es una representación gráfica humana, ¿verdad? Pero los impedimentos que tenía Dios para acercarse a la humanidad no eran otros más que uno solo: el pecado. ¿Cómo vivía Dios con Adán y Eva antes de que el pecado entrara al mundo? Pues en una plena comunión, ¿verdad? El ángel del Señor se paseaba ahí en el huerto, podía platicar ahí con Adán y Eva, charlar, oigan, ¿cómo están? ¿Verdad? Sin ningún problema. Pero después del pecado, las cosas cambiaron. Entonces, los requerimientos morales de Dios para poder tener una relación con una persona solamente han sido eliminados por la muerte de Cristo Jesús. Con su muerte pagó, eliminó el pecado de todos los seres humanos y de esa manera todos los seres humanos ya no tenemos impedimentos para entrar al trono de la gracia de Dios y pedir ayuda para el oportuno socorro. Ahora, muchos de los cristianos hoy en día, de una manera muy triste, no comprenden algo acerca de la santidad de Dios. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 5. Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 5. Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, así es nuestro Dios. Cuando encontramos aquí estas palabras: santo, 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 implican el principal atributo de Dios. De hecho, se dice que la santidad de Dios no solamente implica que Él esté apartado del mal y del pecado o de las personas que cometemos pecado. La santidad de Dios implica la suma de todos sus atributos. Es decir, la justicia que Dios hace es una justicia santa. La ira que Dios tiene por el pecado y por el pecador es una ira santa. Los decretos que Jehová hace son decretos santos. Su poder es un poder santo. Todas las cosas que hace Dios son absolutamente santas. 3 veces se menciona aquí santo, santo, santo. Ninguno otro de los atributos de Dios se menciona de esta manera. 3 veces santos. Ese énfasis no es un mero hebreísmo. Es decir, los hebreos tenían por costumbre repetir las cosas varias veces para hacer énfasis. No, no es un mero hebreísmo, no es un mero enfatizar algo, sino significa mucho más.
que Dios es total y absolutamente santo, perfecto, que en Él jamás ha habido ni habrá un ápice, una gotita, un miligramo, una micra de pecado, de maldad, de algo incorrecto que haga. Ese es nuestro Dios. Y que todos los hombres, como dijo Isaías aquí en esta profecía, soy un hombre inmundo de labios. O sea, hablamos cosas incorrectas, pensamos cosas incorrectas, decimos cosas incorrectas. Y ese es nuestro Dios, totalmente opuesto a nosotros. Entonces, para que Dios nos pudiese aceptar, para que Él siquiera se pudiese relacionar con nosotros, para que nos pudiese recibir, fue total y absolutamente necesario que alguien pagara para que Dios pudiese perdonar nuestros pecados, o sea, Jesucristo. De otra manera no podríamos acercarnos nosotros. Nadie ha visto a Dios, la santidad, la gloria de Dios. Hemos visto reflejos, aquí como en esta visión de Isaías. Nadie ha visto a Dios. Y yo creo que ningún ser humano lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Lo veremos en el cielo, veremos el resplandor de su gloria. Caeríamos fulminados por la gloria de Dios. Y Él es nuestro Dios santo. Por eso fue necesario que Jesucristo muriera, para que nosotros pudiésemos tener acceso al trono de la gracia, tener acceso a Dios. Sin eso, hermanos, no tendríamos comunión con Dios. Pero nos tenemos que dar cuenta de esta gran verdad que dice aquí Isaías, que nosotros somos pecadores, inmundos de labios, ¿verdad? Y somos. Solamente gracias a Jesucristo es que quitó, ¿verdad? Se llevó nuestro pecado, lo cargó con Él, lo puso en la cruz Dios y lo mató. Mató el pecado. Solamente por eso es que tenemos acceso a Dios. En Romanos capítulo 6, vayan conmigo por favor. Romanos capítulo 3, quise decir, versículo 26. Romanos capítulo 3, versículo 26. ¿Ya llegaron ahí? Vamos a leer desde el 23 para tener contexto. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica es de la fe de Jesús. Entonces, como yo les decía, no es que Dios sea un Dios así de manga ancha, no. Con los cristianos y con el resto del mundo no les tolera sus pecados, no. Lo que ocurre es que nosotros, al haber creído en Cristo Jesús, Dios borró nuestros pecados, los eliminó con su muerte. Y por eso cada cristiano debiese estar agradecidos todos los días de su vida a Dios. Y la última implicación, la sexta y última implicación, es que en la muerte de Cristo llegó a ser el sustituto sufriente, perfecto, por el castigo que merecíamos todos y cada uno de nosotros. Vayan por favor conmigo, regresen por favor conmigo a Isaías capítulo número 53 y vamos a leer varios versículos. Isaías capítulo 53. ¿Ya están ahí? Isaías capítulo 53, versículo 2. Ahí empezamos nuestra lectura. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos
hermanos, los que merecemos morir en una cruz, siendo atormentados a causa de nuestros pecados, somos nosotros, somos los seres humanos. Pero en la inmensa gracia que tiene Dios, con su gran amor con el cual nos amó, entregó a Jesucristo, quien fue de una manera voluntaria morir para que Dios nos pudiese salvar, reconciliar, perdonar, justificar, redimir, como todo esto lo que acabamos nosotros ahorita de ver. Hermanos, esto es una verdadera maravilla. Esto es una acción tan grande y maravillosa que no nos cabría a los cristianos en el corazón y en la mente el atesorar esta gran verdad y poner nuestra vida al servicio, a la disposición de Dios y tratar de vivir una vida ejemplar, tratar de vivir una vida y aprovechar cada tiempo, cada instante, cada minuto, cada hora de nuestra vida, de nuestro tiempo, para ponerla al servicio. La cruz de Cristo, la muerte de Cristo, es mucho más que un amuleto. Es mucho más de decir una frase. La salvación es un milagro de Dios. La salvación de Dios la realiza de una manera instantánea, aunque nosotros aquí en la tierra la dividimos, ¿verdad? Para poderla explicar y poderla comprender. La muerte de Cristo garantiza el amor de Dios para con sus hijos. La muerte de Cristo garantiza el pago por nuestra salvación. La muerte de Cristo garantiza nuestra reconciliación con Dios. La muerte de Cristo garantiza que somos personas perdonadas por Dios. La muerte de Cristo garantiza que Él fue la propiciación requerida con Dios, y la muerte de Cristo garantiza que no vamos a sufrir una condenación eterna. Hermano, si usted no le da gracias a Dios por esto, no sé por qué le pueda dar gracias a Dios, pero hágalo, hágalo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dele las gracias a Dios por ello y por favor, como dice Pablo, os ruego que seamos embajadores, es decir, predicadores, que prediquemos el Evangelio de Jesucristo a tantas personas que aún no le conocen. Oremos. Gracias, Dios, gracias por la cruz, gracias porque el Señor Jesucristo murió, Señor, y esa muerte tuvo estas 6 implicaciones para nuestras vidas. Tú nos has salvado, nos has redimido, nos has perdonado, nos has reconciliado contigo, todo eso, Señor, solamente por la muerte de cruz, en la cruz. Señor, no tenemos palabras con que agradecerte. No hay palabras que puedan alcanzar en este mundo para agradecerte este acto de amor, este acto maravilloso, el más grande, Señor, que se ha manifestado en toda la humanidad. Te pedimos que cada uno de nosotros, tus hijos, seamos conscientes de ese acto y esto nos motive, nos lleve a vivir una vida como a ti te agrada. En el nombre de Jesús te damos las gracias y toda la iglesia en esta tarde dice amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, y si quieren saber el día en que murió el Señor Jesucristo, y si quieren saber también el día que resucitó el Señor Jesucristo, vengan el viernes. Acá los esperamos. Dios les bendiga.